Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo a la Ley Orgánica de Educación Superior. La comisión ocasional creada para investigar la muerte del general Jorge Gabela marcó ya su hoja de ruta. Existirán análisis de documentos y comparecencias. La posible salida de Ecuador de UNASUR genera debate al interior de la Asamblea Nacional. Listo el informe para segundo debate del proyecto de ley del adulto mayor. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Jueves 12 de julio del 2018. Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador y a través de internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí arrancamos con el detalle de la información. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Los legisladores se allanaron a las observaciones que fueron planteadas por el presidente de la República. Los cambios a la norma entrarán en vigencia tras su publicación en el registro oficial en las próximas horas. Con 98 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a las observaciones planteadas por el Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. La asambleísta Silvia Salgado, ponente del informe elaborado por la Comisión de Educación, indicó que en su mayoría el jefe de Estado aclara el texto de la propuesta y lo armoniza con la legislatura actual. Precisan los mecanismos y procedimientos para incrementar la calidad de las instituciones de educación superior. De su lado, la asambleísta Mae Montaño pidió que se respete la jerarquía del Consejo de Educación Superior como ente rector de esta educación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Y segundo, hay que respetar también la potestad y la jerarquía normativa de esas instituciones. Mientras que los asambleístas por la Amazonía, Freddy Alarcón y Eliseo Azuero, mencionaron la necesidad de crear institutos de educación superior para esta región del país. A construir universidad en 2 años, tanto en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Morona y Zamora Chinchipe. Es amplio el contexto de la disposición que dice: se crearán universidades en el norte y en el sur de la Amazonía. Entre tanto que el legislador Pedro Curichumbi precisó la necesidad de eliminar la disposición transitoria 18ª del proyecto de reformas. Podría conllevarlo de que en el futuro los jóvenes universitarios puedan tener esa solicitud de cambio de género. Está incluido en el artículo 94 de esta referida ley y en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, porque se trata de temas de derechos. Al final, tras 10 intervenciones, los legisladores procedieron a registrar su votación. El proyecto de reformas pasará al registro oficial para su puesta en vigencia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Educación sesionó la tarde de este miércoles para empezar con el taller de trabajo sobre la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. La mesa recibió a distintos representantes de pueblos y nacionalidades para conocer sus sugerencias para la creación de esta norma. La Comisión de Educación mantuvo la tarde de este miércoles del taller de trabajo sobre la Ley de Educación Intercultural Bilingüe. Para ello recibió a distintos representantes de pueblos y nacionalidades del país interesados en la construcción de esta normativa. La asambleísta Silvia Salgado mencionó la importancia de involucrar a todos los sectores. Que esta construcción colectiva, estén incorporados especialmente los representantes de los consejos nacionales de igualdad de los pueblos y nacionalidades, porque así lo entendemos. Esto no es un tema de los indígenas, sino
de los pueblos y nacionalidades. Un colectivo invitado fue el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, quienes propusieron mencionar al pueblo montubio y afroecuatoriano en esta ley, ya que representan al 14.6% de la población ecuatoriana. Y desde la CONAIE, Jairo Gualinga mencionó que lo que propone este proyecto de ley es hacer una educación para todos. La educación es el fortalecimiento de nuestras vidas, de nuestro territorio, porque allá es donde nos enfocamos con una propia educación, como en este caso mismo la educación intercultural bilingüe, que no es solo para las nacionalidades, que también eso hay que tener bien claro, ¿no? Que muchas de las veces están pensando que nuestra educación, cuando hablamos de educación intercultural bilingüe, es para los indígenas, no. Esto es para nivel de país, para todos y todas, para los pueblos, nacionalidades, afros, montubios, blancos, negros, cholos, para todos. La mesa legislativa seguirá en talleres de trabajo para armar el informe para primer debate con diferentes sectores de la educación, pueblos y nacionalidades. Además, se espera que el Ejecutivo también participe en la construcción de esta ley. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito estará integrada por 13 legisladores. La mañana de este jueves, el Pleno de la Asamblea debatió los inconvenientes que mantienen algunas comisiones ocasionales para la instalación de sus sesiones debido a la falta de quórum reglamentario. El asambleísta Fafo Gavilán es presidente de la comisión ocasional, encargada de viabilizar las reformas a la ley de tránsito, puso el debate al colocar a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional la decisión de excusa de dicha comisión de los asambleístas Patricio Donoso, Marcia Arregui y Sonia Palacios, por lo que esa mesa legislativa quedará integrada por 13 asambleístas y ya no por 16, como inicialmente lo resolvió el Seno del Parlamento. Aceptar la excusa de los asambleístas Patricio Donoso, Marcia Arregui y Sonia Palacios a la Comisión Ocasional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. De inmediato, el asambleísta Patricio Donoso justificó su decisión. He tenido que faltar en las últimas semanas a esta comisión en virtud de que, en términos prácticos, se cruza esta reunión con las reuniones que usted, señora presidenta, nos convoca en el Consejo de Administración de la legislatura CAL. Pero fue la legisladora Marcela Aguiñaga quien profundizó en el debate cuando mencionó la necesidad de mejorar la coordinación de las sesiones de las comisiones ocasionales y permanentes. Solo por ponerle un ejemplo, en la Comisión de Justicia, más de un miembro son miembros de otras comisiones como Fiscalización, como Tránsito, como AMPETRA, y ahora se ha decidido generar una nueva comisión en temas de la niñez y adolescencia. Esto, en vez de facilitar el trabajo de las comisiones permanentes, lo que está haciendo es obstaculizar el trabajo de ellas para avanzar más efectivamente. Por su parte, el asambleísta Fernando Burbano vio necesario evaluar la gestión de cada una de las comisiones ocasionales. Muchas de las comisiones tienen unas tareas arduas, largas, que demandan gran cantidad de esfuerzo de trabajo legislativo. Entonces, el tener una especie de evaluación del trabajo va a permitir replantear sus tiempos. Al final, 102 votos de los legisladores permitieron la reestructuración de la Comisión Ocasional de Tránsito y abrieron la discusión para una eventual evaluación de las comisiones ocasionales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y sobre este mismo tema, según los legisladores que presentaron su renuncia a la Comisión de Seguridad Fronteriza, el número excesivo de integrantes no permitió tener quórum y sesionar. Aseguran que los avances alcanzados son mínimos. La Comisión de Seguridad Fronteriza fue creada en abril pasado e integrada por 19 miembros. El objetivo, analizar la problemática en las fronteras, principalmente en la norte. Eliseo Azuero anunció su renuncia. Nos hemos pasado las sesiones recibiendo gente que nos habla de los temas de seguridad, que yo sí los entiendo. He tomado la decisión de dar un paso al costado para que ojalá la comisión más adelante pueda establecer un cronograma de actividades. La legisladora Roberta Zambrano del Partido Social Cristiano manifestó su decisión de dar un paso al costado. Asegura que los avances son nulos. También voy a presentar mi renuncia porque creo que esto es una pérdida de tiempo. El gobierno junto con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa tienen que dar respuestas ya que no dieron los ministros que salientes. César Litardo de Alianza País también renunció para formar parte de la comisión que investigará el caso de la muerte del general Gabela.
Bueno, yo creo que esta comisión, desde el momento que empezó con un alto número de miembros, generó por ahí una dinámica complicada dentro de la misma. René Yandún y Juan Carlos Yar se pronunciaron sobre los problemas que atraviesa la mesa de trabajo. Somos 19 miembros, de los cuales no existen ni el 50% y no dan quórum. Yo de mi parte he dado todo mi contingente, quiero decirles a la ciudadanía y a ustedes que hay que actuar con responsabilidad. Y es por eso que nosotros hemos pedido una prórroga. Según los legisladores que presentaron la renuncia, el problema fue el excesivo número de integrantes. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y a propósito de las observaciones planteadas por el Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, vamos a conversar en nuestra entrevista. Silvia Salgado, asambleísta por Imbabura por el movimiento Alianza País, presidenta encargada de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidenta de la Comisión Ocasional AMPETRA, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Asambleísta Silvia Salgado, buenas noches, bienvenida a la Televisión Legislativa. Gracias, un saludo a todos los televidentes. Asambleísta, el día de hoy el Pleno del Parlamento ecuatoriano resolvió las objeciones parciales planteadas por el Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Usted es la ponente de esta iniciativa de los informes elaborados por la Comisión de Educación. ¿En qué consiste? ¿Cómo empezará a regir el nuevo sistema de educación superior en nuestro país? Gracias. Lo más importante es decirle al país que ya tenemos la nueva Ley Orgánica de Educación Superior. La Asamblea el día de hoy conoció el veto parcial de parte del Ejecutivo y resolvió, en definitiva, el que vaya ya al registro oficial. Yo creo que hay algo importante que debemos concluir en este análisis. Hubo consenso en el Legislativo y al parecer también fue de consenso en el Ejecutivo en que esta ley, el enfoque, la nueva conceptualización que tiene la ley, va a servir y va a responder a lo que la ciudadanía, a lo que los jóvenes, los actores de la educación han estado demandando. Entonces, una ley que hasta hoy tenía 211 artículos, fueron reformados casi 150 artículos. Más de la mitad. Más de la mitad, 65%, y el veto fue tan solo a 27 artículos. De los 27 artículos, de acuerdo a la votación que hoy tuvimos, se allanó al veto presidencial y por lo tanto estaría resuelto estas observaciones. Dentro de la exposición que usted efectuó en el Pleno de la Asamblea señaló que la observación del Ejecutivo a la mayoría de artículos lo que hacía era mejorar la redacción y algunos ponerlos en armonía con la legislación actual. Pero habían al menos 3 articulados y 2 disposiciones transitorias, si la memoria no me es infiel, en donde sí se tocaban temas de fondo y allí los legisladores empezaron toda la discusión. El tema de la autonomía, por ejemplo, ¿a qué hacen referencia estos articulados? Bueno, 4 artículos que la Comisión pidió al Pleno debata y ratifique, es decir, que sostengamos la redacción enviada por el Legislativo, se refieren a lo que se denomina en la ley la autonomía responsable. Esta autonomía responsable pasa primero por ratificar que el Estado tiene que garantizar autonomía administrativa, autonomía académica, financiera, para que tomar decisiones como debe ser en toda institución de educación superior. Son principios, las universidades, principios propios de la universidad. Más que decir que se lo han perdido, yo creo que había que estar muy claramente especificado para que a partir de lo que dice la ley no sean reglamentos o no sea la misma política pública ya en la aplicación de la norma el que restrinja este principio de la autonomía. Entonces, lo que se hizo es precisamente señalar de que existe el reconocimiento directo a la situación específica de las instituciones de educación superior particulares. ¿Por qué? Porque son y difieren de lo que es la universidad pública, por ejemplo, respecto a su misión,
a su visión, a sus objetivos específicos. O sea, la universidad particular tiene, o el sistema es diverso y se compone tanto de lo público como de lo privado. Parte de esta autonomía tiene que ver con la designación de autoridades, del rector, de los decanos, de los profesores en ciertos niveles. ¿Lo recuperan las universidades? Sí, las universidades tienen plenamente la capacidad, de acuerdo a sus estatutos, de designar sus autoridades. En el caso de las particulares, inclusive se propone ya en la normativa actual un consejo de regentes, que son los que podrían tener dos alternativas. La una de proponer una terna y la otra de elegir. Eso en el caso de las particulares. Pero en el caso de las públicas estamos insistiendo y hemos ratificado y más bien hemos profundizado de que sea el principio de cogobierno, de la participación de todos los actores para ser elegido de manera democrática. Eso es para nosotros este principio básico que se refuerza en esta reforma de la LOES. En otros aspectos que contiene la Ley Orgánica de Educación Superior sobre el Sistema Nacional que regentará a todo el sistema de educación superior, ¿se mantiene en el CES? Porque también fue de alguna u otra forma planteado por la legisladora Mae Montaño, ya buscaba que se armonice de acuerdo a la Constitución, señala. Bueno, no podría ser de otra manera. ¿Se mantendrá en el CES? La norma establece, o más bien los articulados de la Constitución son ese paraguas, ese marco del que la ley no puede salirse. Y es claramente que establece en la Constitución que un organismo que planificará, regulará a todo el sistema, y en la ley establece que este es el Consejo de Educación Superior. Yo creo que sí existía ciertos temores de que es la Secretaría Técnica, en este caso la CENESID, ¿no?, que es el Ministerio Rector de la Educación Universitaria, el que superponga las atribuciones al CES. No, de ninguna manera. Del Consejo de Educación Superior. No, de ninguna manera. El CES está ratificado, pero lo que faltaba en la ley anterior era una articulación. No se puede entender de que haya organismos de la calidad, por un lado, desarticulados del organismo que regula la educación superior. No, estos dos desarticulados de la CENESID, que es el ente coordinador del Ejecutivo. ¿Cómo podríamos hablar de un sistema, diría yo, interconectado, articulado, si es que muchas veces depende inclusive de la garantía que tiene que dar el Estado a través del gobierno central para los recursos de las universidades? Entonces necesitamos articular respetando las competencias, definiendo claramente esas atribuciones de cada uno de los organismos. Esto hace este sistema. Pero ante todo, permítame decir, esta ley, más allá de estos temas que han sido observados, tiene muchas cosas importantes que la ciudadanía tiene que conocer. Uno, me parece, el fortalecimiento, por ejemplo, el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, ¿no? Un tema que se dejó de lado. Un tema en donde realmente no se fortaleció y sufrió, diría yo, una desvalorización social, desvalorización académica y desvalorización económica. Hoy, esta ley propone precisamente ponerlo en la educación técnica y tecnológica al nivel universitario, en el sentido de que le da la categoría de los títulos de tercer nivel, plantea inclusive ir hacia una especialización y llegar inclusive hasta el masterado técnico y tecnológico. Plantea igualmente el de que este tenga una revalorización. Vamos a exigir, por ejemplo, que el Ministerio del Trabajo incluya en las tablas salariales precisamente lo que hoy está, diría yo, omitido. O sea, no existe. No existe, por ejemplo, una escala salarial para los tecnólogos. ¿Qué va a pasar, ¿no?, con Entonces, eso es muy importante de esta reforma. ¿Qué va a pasar con los ciudadanos que actualmente tienen un título de tecnólogo, pero que trabajan, y pongamos en el ejemplo, en el sector público? ¿Tendrán una revalorización? ¿Se recategorizará tal vez este título? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, la ley establece un mecanismo y que es el registro de los títulos a efectos de que estos sean reconocidos como de tercer nivel. Y para quien desee continuar, obviamente tendrá que validar inclusive su experiencia laboral
para ser reconocida como parte de la continuidad de sus estudios. Esta es la particularidad. Una persona que tiene 10, 15 años ya de experiencia laboral no va a ir al aula recién a aprender desde cero, cuando sabe a lo mejor mucho más que el profesor. Entonces hay esta otra particularidad que va a tener la formación técnica y tecnológica. Pero también, o sea, lo que esta ley propone es un nuevo sistema de categorización y de evaluación de la calidad. Ya elimina totalmente esta evaluación que definía en última instancia universidades tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. ¿Cómo fue la última categorización? Eso ya no va a darse. Lo que parte es de esta nueva propuesta. Cada universidad presenta un programa de autoevaluación. El organismo encargado del aseguramiento de la calidad vigila. Se hace antes, hoy se llama CASES, ¿no? ¿Le cambiaron también el nombre? Sí, le cambiamos el nombre porque se elimina la categorización y hoy se queda únicamente como Consejo de Aseguramiento de la Calidad. Entonces, este organismo es el que va a vigilar que la universidad cumpla con su plan de autoevaluación. Que lo propondrá la misma universidad. La misma universidad. Sí. Mira, ahí es cuando se fortalece la autonomía. Porque muchas de las instituciones y de los actores aducían de que al tener un organismo que les evaluaba y que les categorizaba y que les señalaba y les regularizaba todo, ellos decían, perdimos la autonomía. Hoy le estamos diciendo, autonomía responsable, hay que partir de una propuesta de autoevaluación y el organismo tiene que vigilar el cumplimiento de esa autoevaluación, pero asimismo, en caso de tener problemas con la calidad, tiene que implementar un plan de contingencia que permita justamente sostener la calidad o elevar la calidad, porque no se trata de tener 4 universidades tipo A, 3 universidades tipo B. No, todas deberían llegar al nivel de ser instituciones tipo A, si es que se trata de identificarles la calidad. Asambleísta, este criterio de evaluación fue puesto sobre la mesa de discusión en el anterior gobierno y lo que se decía es que se buscaba que universidades de nuestro país ingresen en los estándares internacionales, por eso se hacía esta especie de comparación. Ahora con la reforma uno podría entender entonces que dentro de esta autoevaluación, dentro de la autoevaluación, ¿ya no tendremos con quién compararnos? No, de ninguna manera. Al contrario, los índices que serán tomados en cuenta por el organismo de aseguramiento de la calidad tienen que ser índices y parámetros de calidad internacional. De ninguna manera se podría entender que la calidad no importa o va a estar en segundo plano. No, no es que ninguna universidad se va a colocar los parámetros y dirá, bueno, los cumplimos y por eso pasamos la evaluación. No, no tienen que pasar ya la evaluación, ellos tienen que autoevaluarse. Y luego el organismo lo que tiene que es justamente hacer esa medición, resultados de ese programa de autoevaluación comparado con indicadores justamente internacionales de calidad. Y eso es lo más importante. Y el otro tema que me parece fundamental rescatarlo es el sistema de admisión y de evaluación para el ingreso a universidades. Estaba al momento con un carácter netamente y exclusivamente meritocrático, a través de un examen que era era el examen de fin de carrera del bachillerato y que servía la misma evaluación para el ingreso a las universidades. Esto trajo problemas, exclusiones y además, o sea, diría yo, una política fuera de una realidad. Por eso es que hoy no deja de ser meritocrático el examen, ¿no?, como instrumento para medir la calidad, pero a esto se suman también consideraciones importantes. No podemos igualar, homologar la situación de lo que significa la educación en la ruralidad con la educación urbana. Todos deberíamos propender a que independientemente de que se dé en lo rural o en lo urbano, sea de calidad, pero reconocer que hay diferencias. Hay diferencias aún, hay brechas de desigualdad. Lo mismo pasa con las condiciones económicas. Un bachiller que tiene todas las condiciones, inclusive tecnológicas, de tener 24 horas acceso al Internet, con un
con un niño, con un joven, ¿no?, que no tiene al menos acceso únicamente al infocentro de su parroquia o de su comunidad, no está en las mismas condiciones de tener la información que muchas veces te permite tener o desarrollar cierta capacidad. Por eso es que se tiene que imprimir medidas afirmativas, ¿no?, más el examen, condiciones, o sea, de valorar, por ejemplo, la trayectoria académica. Muchos de los estudiantes abanderados de los colegios se quedaban en el examen. Porque no se tomaba en cuenta toda esta trayectoria, académica. Durante los años de colegio sobre todo. Es decir, ahora los estudiantes ya no tendrán que rendir estas dos pruebas que las hacían antes, la de fin de carrera para ya salir de bachiller y luego la prueba para ingresar a las universidades, y obviamente ingresaban al sistema. Muchos de ellos señalaban que no, el sistema no les otorgaba la carrera que ellos así lo deseaban. Por parte del gobierno en su momento se dijo que finalmente eran las facultades los que no otorgaban los cupos suficientes. ¿Cómo se va a lograr zanjar este tema de la asignación de cupos, los estudiantes puedan regresar a las aulas, el ingreso también sea un poco más accesible siquiera a las facultades? Bueno, mayor oportunidades con esta nueva valoración, con estos nuevos criterios para el acceso. Pero también además se ha diversificado la oferta, se incluye la formación técnica y tecnológica, se aspira a que haya un fortalecimiento de estos institutos y también sea parte de la oferta, porque es evidente de que la expectativa de ingreso a la universidad ha cambiado. Hace muchos años atrás, 2 de cada 10 estudiantes tenían la intención de entrar a la universidad. Hoy, 8 de cada 10. Por lo tanto, la demanda es mayor. La universidad, diría yo, el sistema no está preparado, y siempre va a quedar en déficit frente a esa demanda. Por lo tanto, hay que trabajar en ir incrementando los cupos. Mire, el examen último se presentaron cerca de 250,000 estudiantes, pero frente a 90,000 cupos. Es decir, la norma, hay que decir, que no soluciona el tema de la oferta, no soluciona. Lo que está haciendo es ayudando a diversificar esa oferta y a garantizar otras opciones. ¿No por ejemplo, al libre ingreso a las universidades? Bueno, mire, porque eso también se discutió en la comisión. Se propuso el libre ingreso, pero el libre ingreso siempre igual va a estar limitado por el número de cupos. O sea, aquí no se trata de libre ingreso o de ciertas restricciones. Siempre el acceso a la universidad va a estar en última instancia definido como la capacidad que brinda el sistema para la demanda. Si hay 300,000 estudiantes para solucionar, si le ponemos libre ingreso no hay problema, pero hay los 300,000 cupos, las universidades tienen las condiciones, pero además, no solamente para el acceso, tiene que garantizar acceso, permanencia y finalización, o sea, profesionalización. Pero además tiene que garantizar calidad, ¿no? Asambleísta, un último punto nada más, nos quedan pocos minutos. Dentro del Pleno de la Asamblea Nacional se propuso la creación de centros universitarios para la Amazonía ecuatoriana. El proyecto de reformas establece la creación. Eliseo Azuero señalaba que en una de las disposiciones se dice la creación de centros de estudios superiores en el norte y en el sur de la Amazonía ecuatoriana, pero no especificaba el lugar. No, hay que aclarar dos cosas. La LOES no establece que se crean universidades para la Amazonía. No, porque el sistema el mismo está completamente regulado. Para crear una universidad tiene que ser una ley para cada institución. Propuesta por el Ejecutivo. Propuesta por una comisión promotora que muchas veces, o sea, tiene que tener de ley este nexo con el Ejecutivo porque tiene que venir en la ley determinado con qué recursos lo crea. Entonces, no es que en la LOES ni en la ley amazónica se dice tal universidad se crea, no. Se pone en la LOES, tanto en la LOES como en la ley amazónica, la necesidad, el compromiso, la responsabilidad que deben tener tanto el Ejecutivo como el Legislativo para otorgar una oferta académica en provincias de la Amazonía en donde no existe ni universidades, ni escuelas politécnicas, ni institutos tecnológicos superiores y por lo tanto el mapa de esa oferta académica no existe. Es de justicia y de responsabilidad atender a la Amazonía, pero hay que a la gente decirle la verdad. Estas leyes se aprobarán. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con qué?
en cada una, impulsando, promoviendo una ley aparte, no la LOES ni la ley amazónica. Algo dice en la LOES, la responsabilidad de atender a la Amazonía, y algo dice en la ley amazónica, que determinados recursos serán para financiar universidades. Entonces aspiramos a que haya esta iniciativa y estaremos dispuestos a hacer justicia, para mí, hacer justicia con la Amazonía. Gracias, asambleísta Silvia Salgado, por estar con nosotros. Importante entonces la aclaración que ha efectuado la legisladora. Nosotros, amigas y amigos, continuamos con más información aquí en TVL Legislativa. El Pleno de la Asamblea Nacional, con el voto unánime de 89 legisladores, exhortó al Gobierno Nacional para que, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, ejecute y aplique de manera inmediata las acciones necesarias para detener la contaminación en los ríos de Santo Domingo de los Áchilas. Marcela Ceballos, proponente de la resolución, explicó que se trata de un problema latente en la provincia, pues de 31 ríos que bañan a la zona, 30 están contaminados. Según dijo, por la falta de una adecuada eliminación de los desechos. Se registran lixiviados, aceites, grasas, entre otros, por lo que alertó a las autoridades del riesgo en que viven los moradores de Santo Domingo de los Áchilas. Y hablo en nombre, como ambientalista, por nuestra Pachamama. Quiero dejar lo siguiente a ustedes. ¿Qué va a pasar con los afectados de la contaminación? Seguirán viviendo, seguirán condenados a vivir el resto de sus vidas en estas condiciones deplorables por causa de la contaminación de los ríos hasta que se consigan o se efectúen las acciones necesarias, o tendrán que morir en el intento. Durante el pleno de la legislatura, la presidenta del organismo, Elizabeth Cabezas, entregó este jueves la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural a la Agrupación Musical Sonora Internacional Onda Latina y a los maestros Francisco Godoy y Luis Gordón Ureña, así como al mérito social a la Fundación Sistema Nacional de Música para Niños Especiales, Sinamune. Edgar Palacios, director de la Fundación Sinamune, al tiempo de agradecer a la Asamblea Nacional por el reconocimiento, destacó la trayectoria de esta organización que busca educar a los niños y niñas, además también de adolescentes que sufren de alguna discapacidad, esto a través del arte. El proyecto Sinamune es una esperanza que creamos hace 25 años para dar música a las personas con discapacidad. Lo hemos logrado en términos de las posibilidades. Hemos aportado al conocimiento científico, humano y artístico para maravillar con la interpretación de músicos especiales a mucha gente en todo el mundo. Quiero agradecer a la Asamblea por este acto maravilloso para nosotros, para todos nuestros alumnos. Momento de la interpretación en el quichua con César Guanolema. Yupachani mashi Ricardo Bravo Shinamikanga yukuna mingachiwechi yukunchi kasna kachiche willa y kunawan kichwashimi piki kimpa guasi mancha mukunchi. Beto reformas loes. Chindakai mamayakta tandanaku yuku ima pimi kunan kai punja ima ka hatun rimanakuita apukuna charirka. Paikuna ka kasna kai ley orgánica de educación superior kamachi imata yakta pushak ajichinaman kachas katami rimanakushpa rixirka kuna. Shinayati kaipika kasna kai kamachi imapi ajichinaman kachas kataka tauka nikikuna imatami aridirka. Shinayati wakin nikikuna imataka kajaripi kashka shinayatimi yukunchi kasakinchi nishpami kaipi rimanakurka kuna. Reformas loei. Kai educación mingarishka pillanka gapukuna imami kai educación intercultural bilingüe kamachi imata rimanakushpa katikunkuna. Kai kutin ima kakasna ayukuna tandanakuikuna runa yaktamanta imashina yachaykuna ñawpakman katinapak yuyaykuna imata michaskirka kasna kaipi kamachi kuna imata rurashpa ñawpakman katinkapak. Reestructuración comisiones ocasionales shinayati kai mamayakta tandanaku yuku imapimi
Kashnachunga kimsa apukuna ima sakirirka kay tránsito mingarishka pillanka kashna kay pillankashpa katinkapak. Wakin apukuna ima ka kashna mana llankay paktanchikchu kashna kay hatun pachakuna imapi ñukunchik hatun kallaripi llankaykunawan waktarishkamanta nishpami anchurinchi nishpa kilkata chayachishka kuna karka. Chinallati shokta guillaypi charinchi mashikuna kaypika resolución contaminación ríos. Chinallati kashna mayukuna imami kay hatun marcakuna imapika llakichikun nimi. Kay kutinka Santo Domingo de los Achilas marca imapimi tauka mayukuna imaka tukuy mapayashpakan. Shinapash ñukunchi kamañakunchi nirkami kaypi kashna kay mayukuna imaman ama mapakuna tashitachun. Kashnami kaypika tauka apukuna kay arinirkakuna kay llaqta imapi mayukunapi ama kashna mapakuna tashitashpa kausaypish ama wakllirichu nishpami riksichirkakuna. Condecoraciones mama llaqta tandanakuy ukubimi kashna rimanakuypi apukuna imaka kay hatun imashina llallankashkamanta riksirinata mama llaqta tandanakuy tapushak Elizabeth Cabezas apukima chayachirka. Kay kutinka kay Vicente Rocafuerte, doctor Vicente Rocafuerte kamachi shuti imatami kararkakuna chayamarkami Onda Latina, hatun kay taki runakuna, chinallati kay pika Francisco Godoy, Luis Gordón Ureña, runakuna ima pishmi camarita chaskirka. Chaykipaka kashna kay sinamune, kay hatun tandanakuy tisiko wakunata kashna yanapak runakuna imami, kay pik Edgar Palacios, pushak runa ima camarita chaskirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros aquí en la emisión estelar de TVL Noticias. Más información. Los representantes de la prensa extranjera conocieron de primera mano el proyecto de ley de recuperación de capitales de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. En su exposición destacó la participación ciudadana como el eje central del proyecto para la efectividad del tratamiento de los distintos casos ilícitos. El Consejo de Participación Ciudadana conformará a equipos especializados debidamente inscritos. En este diálogo, además, la titular de la legislatura aclaró que el proyecto de ley no se contrapone con la propuesta de ley de extinción de dominio que será remitido por el Ejecutivo en los próximos días. Al finalizar con el conversatorio, la presidenta adelantó que se prevé un nuevo encuentro a fin de analizar todos los temas que actualmente son tratados en el Parlamento ecuatoriano. Para corromper o amenazar. Cabe mencionar que este es un documento legal que tiene como objetivo fundamental la recuperación de los capitales que han sido mal utilizados o que han sido desviados fundamentalmente de los recursos de los erarios públicos y del erario del Estado Nacional. La ley presentada el día martes justamente en esta sala tiene como objetivo fundamental esta recuperación de capitales, pero a través de un mecanismo de fortalecimiento de la participación ciudadana y de dar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las herramientas que requieren para que ellos puedan realizar su tarea. Cabe mencionar que cuando los ciudadanos apoyamos la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fundamentalmente tenía esta institución dos objetivos, que era fomentar la participación, pero también trabajar en los ámbitos de transparencia y combate a la corrupción. Dos tareas que al pasar de los años realmente no se dieron, no se han cumplido. Y la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y el embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, mantuvieron una reunión en la que abordaron temas de cooperación mutua. Además, Chapman negó que su país haya presionado al Ecuador en el tema de la lactancia materna. Tras concluir la reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional, el embajador Todd Chapman se refirió a los temas abordados. Eso fue una visita de trabajo donde hablamos sobre muchos temas comerciales, de seguridad, y de maneras en que los Estados Unidos puede apoyar la institución de la Asamblea Nacional. El diplomático estadounidense abordó temas de carácter comercial entre las dos naciones. Aseguró que hay múltiples avances en esta materia. El ministro Campana está planeando una visita a mi país, yo creo dentro de 2 semanas, y estamos logrando muchos acuerdos
para abrir más nuestros mercados. Nosotros ya ampliamos este año a más productos de Ecuador que pueden tener acceso libre a mi país, como de uvilla, como de aguacate que está trabajando, pitahaya y todo. Todd Chapman también absolvió dudas con respecto a la polémica generada en torno a la lactancia materna. Nunca hubo cualquier presión, alguna amenaza. Rechazamos totalmente esta declaración que algunos inventaron por sus propios intereses políticos. Nosotros estamos trabajando muy bien con Ecuador en muchos temas, incluyendo en el tema de salud. Aseveró que Estados Unidos apoya esta iniciativa en el Ecuador. Estamos siendo bastante claros que nosotros como Ecuador estamos apoyando esta lactancia materna en todos los foros internacionales. El embajador se retiró de la Asamblea Nacional asegurando que los lazos de amistad entre los dos países se fortalecen día a día. Clever Aranda, TVL Noticias. Y el gobierno nacional ampliará la zona intangible del Parque Nacional Yasuní en 50.000 hectáreas. Según la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, el objetivo es precautelar a los pueblos no contactados que transitan por el parque. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ante la Comisión de Biodiversidad, informó que se presentó una propuesta al presidente de la República para ampliar el límite de la zona intangible en más de 50.000 hectáreas en el Parque Nacional Yasuní. Y las comunidades para garantizar una cultura de paz, las comunidades para evitar el contacto, para evitar los enfrentamientos, las comunidades que comprendan la necesidad de mantener en aislamiento a estos pueblos porque hay que respetar esa decisión. Consideró que estas zonas de movilidad por donde transitan estas comunidades ancestrales son amenazadas por actividades ilegales de personas inescrupulosas, dijo, que se adentran desde el territorio del Perú para talar áreas forestales. El año pasado, hace ya un año exactamente, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Justicia presentó en la Fiscalía una denuncia por la tala ilegal que madereros peruanos están realizando en la Quebrada del Lobo. Ustedes saben, es una zona de muy difícil penetración, de muy difícil control. Estamos en la zona probablemente la más agreste del país. Es una zona de difíciles condiciones para que el personal, el Estado pueda ingresar y pueda establecer un sistema de control. De su lado, el ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, indicó que desarrollan un programa de manejo de biodiversidad para el control y mitigación de especies invasoras. Con eso, básicamente, para frenar la deforestación y para hacer todos los temas que tienen que ver con gestión forestal. Y anunció que coordinarán acciones con el Ministerio de Defensa para efectuar un mayor seguimiento y control a los madereros ilegales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La comisión ocasional que investiga el caso de la muerte del ex general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela, estableció su hoja de ruta. La mesa de trabajo analizará la información que reposa en la Asamblea Nacional. Además, se definió a los comparecientes y determinó la información adicional que se deberá solicitar a las entidades que estuvieron relacionadas con este caso. El cronograma de trabajo en la comisión que analizará el caso Gabela estableció comparecencias hasta el 30 de julio, presentación de informes de las subcomisiones hasta el 30 de agosto y el informe final el 10 de octubre. El legislador César Ron se pronunció. Hay una larguísima lista de funcionarios del Estado, de alto nivel, de mediano nivel, de bajo nivel, así es que todos, absolutamente todos son potencialmente comparecientes de esta comisión. El asambleísta Sebastián Palacio sostiene que se debe pedir la comparecencia del expresidente Rafael Correa. Porque según el decreto que Rafael Correa firmó, tenían la obligación del Comité Interinstitucional al momento de terminar sus funciones presentar el informe final con las conclusiones al expresidente. El vicepresidente de la comisión, Ángel Gende, solicitó la comparecencia de varios funcionarios de Fuerzas Armadas y todos quienes tuvieron algún grado de participación en la compra de los helicópteros DRU. Voy a pedir todos los audios, las actas y videos que existan de las reuniones del comité de contratación de los helicópteros DRU. Yanina Cruz señaló que el perito Roberto Mesa está dispuesto a comparecer siempre que se le garantice la seguridad. Lo que queremos saber todos los ecuatorianos es cuál fue el irresponsable en perder el tercer informe. Aquí la ex ministra de Justicia, Lady Zúñiga, también tendrá que responderle al país porque salió con 2 informes que no eran de la propiedad del perito Mesa.
La comisión tiene 90 días para realizar las investigaciones y emitir un informe. Clever Aranda, TVL Noticias. Por unanimidad, la Comisión de los Derechos Colectivos aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley del adulto mayor. La propuesta contempla la creación de un sistema de protección, así como de un registro que permita actualizar datos de este grupo etario. Con 9 votos afirmativos, la Comisión de Derechos Colectivos aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de las personas adultas mayores, que busca el cumplimiento de la garantía de los derechos de este sector etario a través de la implementación de políticas públicas, planes y programas. Estos años de vida que efectivamente garantizamos que sean los mejores de su existencia. La asambleísta Janine Cruz explicó que la propuesta no ha recibido modificaciones profundas desde el proyecto inicial y que lo que busca es construir una vejez digna bajo la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. Que esa es una responsabilidad como sociedad. También se está haciendo el compromiso por parte del Consejo de Veeduría Ciudadana para que se pueda analizar cuál es el trato a las personas de la tercera edad. La propuesta contempla la creación de un sistema nacional especializado de protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, asimismo un registro nacional que permita actualizar datos y contar con un censo real. Asumir, por ejemplo, el MIES, el tema de salud, el tema de centros de atención al adulto mayor, han sido uno de los debates. El tema es el presupuesto. Sin embargo, existe la normativa suficiente como para poder otorgar esa responsabilidad. Esto nos va a servir para que efectivamente sepamos cuántos adultos mayores hay en el Ecuador, en qué condiciones de vida se encuentran, y eso va a permitir que se pueda manejar de mejor forma el sistema de salud pública. En el proyecto también se contemplan beneficios tributarios para las personas adultas mayores, así como tarifas preferenciales en el pago de servicios básicos. El informe será entregado a la presidenta de la Asamblea Nacional y en lo posterior deberá ser debatido en el Pleno del Parlamento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Desaparecidos acompañará y dará seguimiento al caso de una ecuatoriana española desaparecida desde enero en Perú. Además, la mesa legislativa se reunirá con los familiares de María José y su hija de 4 años, además de Michelle Montenegro, también desaparecida en Quito. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades peruanas sobre la desaparición de una ecuatoriana española en el Cusco en enero de este año, la Comisión Ocasional de Desaparecidos resolvió participar de la delegación de la Cancillería y dar seguimiento al caso. Y tenemos la agenda, el itinerario de lunes a viernes, que tenemos que reunirnos tanto con abogados, fiscales, ir al lugar exacto del Cusco donde se produjo la desaparición y luego recabar información, porque eso es lo que queremos. No queremos que aquí nos vengan a decir, miren, sí está haciendo el trabajo, aunque sabemos que han sido muy indolentes las autoridades del Perú. En la sesión participó también la asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta, quien manifestó que ha tomado contacto con la familia de la desaparecida y que le gustaría participar de la comisión, puesto que se trata de una compatriota de su circunscripción. Es una ciudadana que vivía en Valencia, fue de vacaciones a Cusco y ahora la quieren culpar de que viajó sola a Perú. O sea, de que cómo va a viajar una joven ecuatoriana española a Perú. O sea, esa no puede ser una justificación de que una ciudadana ecuatoriana desaparezca en un país. En la comisión se resolvió además reunirse con los familiares de María José Ponce y su hija Lirio Sofía desaparecidas en el mes de junio y con los familiares de Michelle Montenegro desaparecida por el Valle de los Chillos. Los comisionados desean escucharlos y ayudarlos. Para conocer los avances de estos temas que están en redes sociales, que son de conocimiento público y que nosotros deberíamos incorporar a nuestra base de datos y al seguimiento que debemos hacer como comisión. Según los datos de la comisión, del 2017 hacia atrás, existirían un poco más de 1000 personas desaparecidas en nuestro país. Algunos casos llevan algunos años, mientras que en lo que va del 2018 se han registrado 200 desapariciones. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Saludamos nuevamente con nuestro compañero César Guandolema en la interpretación en el quichua.
Yupachani Mashi Ricardo Shinamikan, Yukunchi Kasnakachishi Pehuilla y Kunawan Astawan Kichoshimi Pikatishun. Presidenta Medios Internacionales. Istaliaktamanta Huillachi Tandanaku y Kuna Imawanmi Mamayakta Tandanaku y Tapushak Elizabeth Cabezas Apuk Imaka Rimanakurka. Paika Kaipi Kasnakai Imashina Yanyukunchi Kayaktapi Kulki Kuna Mana Ajimanta Tiashka Kamachi Imataruranapa Kilkatami Chayachikunching Ningmi. Shinayati Kaiwanka Imashina Kasnakai Hatun Yakichi Runakuna Imacharishka Tandanaku y Kuna Hapishka Chaitami Ñukunchika Kutimpas Chayachinapak Mashkakunchika y Kamachi Wankanishpami Kaipi Huillachishka Karka. Shinayati Kasnakai Kamachi Imaka Kai ley de extinción de dominio Kamachi Rurariku Chaiwan Mana Imawaktarinchu Nishpami Huillachirka. Reunión Presidenta Embajador. Shidayati Mamayakta Tandanaku y Tapushak Elizabeth Cabezas Apuguarmi Imamika Estados Unidos Yaktamanta Todd Chapman Runa Imawanka y Pichimbapura Tiarishpa Rimanakurka Kuna. Paikuna ka Imashina Yana Paikuna Kasna Yaktapura Ñaupan Katinamanta Kaipi Kasna Kaipi Rimarirka Kuna. Shinapash Kasna Kai Istaliaktamanta Runa Imakanirka Kasna Kai Lactancia Materna Imapika Mana Imata Ñukunchika Rikunata Charinchichu hasta Wampish Hambirina Kausana Imapika Yana Pakuitami Kasna Munanchi Nishpami Kaipi Rixichirka. Cronograma Comisión Gabela. Kasna Ashaya Pachapa Mingarishka Apukuna Imami Kasna Kai Hatun Yukunchik Yaktapi Kai General Jorge Gabela Wanyushka Imata Rikuna Pagnya Yankai Takayarir Kakuna. Paikuna Kai Machina Kaisamu Punjakuna Yankai Kuna Paktanatami Kai Piñakil Kash Pachurar Kakuna. Shinayati Kasna Kai Hatun Achigay Chikuna Imataka Mamayakta Tananakuipi Imaya Wijekuna Tiashka Imatami Yarriku y Kayarishon Nishpami Kaipi Rixichir Kakuna. Ley Adulto Mayor. Sidayate yuyak runakuna tarriku kamachi ima pishiñami kasna kai hatun mingarishka okupi rimanakuita ñawpanman yallirka. Kaikutin imaka ishkainiki hatun apukuna rixina pakilkatami aridirkakuna kasna kai hatun derechos colectivos mingarishka okupi. Chamuk punjakuna imami astawan kasna runa ayukuna kasna imashina yanaparichun kamachi imata karurashpa katishun nishpami huillachirka. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Los legisladores de distintas bancadas políticas se pronuncian sobre el posible retiro de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Esto luego del anuncio presidencial de convertir a la sede de la UNASUR en una universidad indígena. El anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de pedir la devolución del edificio sede de la UNASUR donado en el 2016 para instalar una universidad ya concita el debate en la Asamblea Nacional. La legisladora del Partido Socialista, Silvia Salgado, apoya la decisión, pero a su vez tiene sus reparos sobre la posible salida del Ecuador de este organismo internacional. Si bien es cierto, hay condiciones políticas que han hecho anuncios públicos de retirarse de la UNASUR, mientras no se concrete estos procesos que no son de ahora para mañana. Ecuador personalmente debería ser el último en salirse de un proceso de integración. Para el independiente Eliseo Azuero, la UNASUR no cumplió con su fin en la región. Ecuador debe salirse de esa integración. El social cristiano César Ron concuerda con este criterio. Ecuador tiene que salir porque el Ecuador ha redefinido su camino político, su camino económico y su democracia. Terminado sus labores y el Ecuador tiene que buscar nuevos rumbos diplomáticos, políticos y el edificio en beneficio de lo ecuatoriano. Desde las filas del correísmo consideran desatinado el pronunciamiento del presidente Moreno. El legislador Juan Cristóbal Lloret recordó que en el plan de gobierno propone el fortalecimiento de la UNASUR. Su discurso no va a la par de sus planteamientos, dijo. Documento firmado por el presidente Lenín Moreno que va a fortalecer UNASUR. Entonces, los pasos que se han dado son contradictorios en función de lo que fue su ofrecimiento. El movimiento Creo también tiene su postura. El legislador Fernando Callejas va mucho más allá, pues cree que existen dudas sobre la inversión para la sede y a su vez, bajo qué figura legal se entregó el edificio a UNASUR. ¿Se ha realizado o no se ha realizado esa auditoría? Y si no se ha realizado, que se realice la misma para, reitero, fundamentalmente conocer bajo qué figura legal se regaló, se entregó en donación, en comodato, bajo qué figura legal. La sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, representó un costo de $45 millones. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y concluyó el seminario denominado Código Orgánico Administrativo a su alcance, que se desarrolló en la Asamblea Nacional. Estudiantes, catedráticos y universitarios, además de abogados, discutieron los aciertos e inconvenientes que tiene esta normativa jurídica. Una gestión eficiente es el reto para la administración pública actual. El seminario presentó los detalles del código que regula la relación entre los mandantes y el Estado. Conozcan cómo ahora va a ser los medios en los cuales se van a relacionar tanto los ciudadanos con las instituciones, los trámites, los procedimientos, los requisitos, las formas de justificación de las decisiones de las autoridades públicas, cómo reclamar en el caso de que se vulneren sus derechos. El objetivo es discutir sobre los aciertos e inconvenientes que presenta la norma jurídica aprobada por la Asamblea Nacional en 2017. A pesar de ya estar en vigencia el código, el hecho de ya empezar a tratar, a analizar y a valorarlo es muy importante tanto para estudiantes, para también aquellos profesionales que están en libre ejercicio y también para los que están interviniendo en toda la función pública, ¿no? Según los asistentes al seminario para discutir sobre el Código Orgánico Administrativo, la norma simplifica y unifica el proceso administrativo y el sancionador en los órganos y entidades del sector público. Así como otros cuerpos normativos que están en debate, tienen unas consecuencias y una reforma a nivel jurídico y que también va a afectar en la dinámica misma del Estado ecuatoriano. Que se pueda promocionar un código que sirve de garantía para los administrados, es decir, para todo ciudadano que tiene que realizar cualquier tipo de actividad frente a las instituciones públicas. Los estudiantes continuarán la discusión del código en las aulas de su institución. Clever Aranda, TVL Noticias. Y el contralor subrogante Pablo Celi anunció el inicio de un examen especial a los 69 fondos previsionales cerrados administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. Pues mediante una rueda de prensa, Celi explicó que se deberán observar el cumplimiento de los requisitos para realizar la transparencia de los fondos, además también de las auditorías privadas contratadas, así como la venta de cartera vencida, entre otros aspectos administrativos y jurídicos, señaló. El periodo a analizar va desde el 1 de junio del 2014 al 30 de junio del 2018. El Contralor anunció que el examen responde a denuncias presentadas por los representantes de los fondos previsionales cerrados. El examen abarca desde los aspectos jurídicos, los aspectos administrativos y la gestión de los recursos traspasados. Por esto tiene dos aspectos. El primer aspecto del examen en su objeto se refiere a los requisitos para el traspaso y el segundo tiene que ver con la administración de los recursos transferidos. Hemos hasta hoy registrado 69 fondos. El examen está abierto y en su desarrollo podría incluir eventualmente otros fondos que no estén en este momento considerados. Está el Fondo Patronal Especial de Petrocomercial, el Fondo de Jubilación Patronal Especial de Petrocomercial, el Fondo de Funcionario y Trabajador de los Oleoductos, el Fondo Complementario de ASOPREPS, el Fondo de Cesantía del Magisterio, entre Agenda de actividades. Actividades previstas para este viernes 13 de julio a partir de las 10 de la mañana. Sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria que recibe a los representantes del sector productor y exportador de banano a fin de que exponga sus argumentos en relación al proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano, plátano, orito y otras musáceas afines, estas destinadas a las exportaciones, a los representantes del sector agropecuario a fin de que expongan sus argumentos en relación al proyecto de ley orgánica para el desarrollo del sector agropecuario y también a los representantes del sector acuícola y pesquero a fin de que expongan sus argumentos en relación al proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Esto está previsto que se desarrolle en el Salón de Actos Simón Bolívar de la Ciudadela Municipal de Quevedo, calle Edmundo Ward y avenida Quito, esto en Quevedo. También a partir de las 10 de la mañana, los asambleístas Lourdes Cuesta presenta el proyecto de ley de Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.
El evento está previsto que se desarrolle en la Casa de la Asamblea Nacional en Cuenca, esto ubicado en la avenida 24 de Mayo, Quinta Bolívar. Esta es la información prevista para este viernes a partir de las 10 de la mañana. La asamblea en territorio. Nosotros, amigas y amigos, aquí cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. No olviden nuestro reprise a partir de las 21 horas en el canal 42 en la ciudad de Quito, también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Que tengan buenas noches. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.